presencia, hoy me acerco a ti. Eres quien llena mi vida de esperanza y de fe. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 23 de septiembre. Desde aquí les saludamos, enviándoles a cada uno de ustedes un fuerte abrazo de cariño. Hoy estamos en nuestro día Collavín, iniciando muy temprano en la mañana con este tiempo devocional, pero recuerden que igualmente tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía de forma virtual también. Y estaremos finalizando con nuestros tiempos de alabanza a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito Centro. Una vez más, les animamos para que se programen y para que aparten ese tiempo para acercarse a Dios de una forma especial. Este día, Collavín únicamente es un pretexto para que busquemos más el rostro del Señor, para que nos acerquemos a Él a través de su palabra, de la oración, de la alabanza, de todos esos elementos y recursos que Él nos ha dado para que le conozcamos, para que estemos y permanezcamos delante de Él. Bueno, hoy estamos iniciando una nueva temática. Ya la semana antepasada estuvimos finalizando con nuestra temática Una herida no sanada. Ya ahí finalizamos con esa historia de David y su hijo, y hoy estaremos iniciando con una nueva temática que denominamos Estén siempre alegres. De eso vamos a hablar en las próximas semanas. Estén siempre alegres. Y para entender mejor esto, quiero que vayamos a la Biblia y miremos las palabras del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Miren lo que escribe Pablo en esta oportunidad, algo muy concreto. Pablo aquí va al grano, pero miren lo que nos dice. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Estén siempre alegres. Esto es lo que Pablo le escribe a los tesalonicenses. Ahora, ¿cómo podría ser esto posible? ¿Cómo estar siempre alegres? Bueno, uno entendería que el apóstol Pablo nos dijera, estén alegres algunas veces, estén alegres en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, pero el apóstol Pablo dice, estén siempre alegres. ¿Cómo podría ser esto posible? Especialmente si nosotros tenemos en cuenta la realidad que nosotros enfrentamos permanentemente, la dinámica de la vida a la cual nosotros nos enfrentamos, incluso teniendo en cuenta lo que el mismo Señor Jesús nos anticipó, que en este mundo nosotros tendríamos aflicciones. ¿Cómo es que ahora Pablo nos pide que estemos siempre alegres si también llegan esos momentos de aflicción? Tendríamos que preguntarnos para iniciar si es que Pablo de alguna manera nos está pidiendo un imposible, algo demasiado difícil de alcanzar. ¿Será que el apóstol Pablo está hablando de una forma metafórica, o será que se está refiriendo a una alegría eh, que sencillamente es imposible de alcanzar para nosotros los seres humanos? Estén siempre alegres. Bueno, tenemos que comenzar diciendo, para comprender lo que nos dice el apóstol Pablo y la palabra de Dios, que en términos humanos, el gozo o la alegría es la respuesta a un suceso. Entendamos eso como punto de partida. En términos humanos, el gozo, la alegría, el regocijo, sencillamente es la respuesta a un suceso. Pero ocurre que no todos los sucesos son favorables, que no todos los sucesos son agradables, que no todo lo que ocurre en la vida pues se ajusta
a las expectativas que nosotros tenemos. En términos humanos, la alegría es la respuesta a un suceso que es favorable. Cuando se cumplen las expectativas, lo más natural, en términos humanos, reiteramos, es que haya alegría, que brote alegría o regocijo o gozo del alma, del corazón. Entonces, desde este punto de vista, únicamente hablando en términos humanos, lo que Pablo nos está pidiendo es una utopía. Es algo sencillamente imposible de alcanzar, porque no todos los sucesos son favorables, no podemos estar siempre alegres en términos humanos. Pero resulta que en términos espirituales, el gozo es parte del fruto del espíritu y no una simple emoción, no un simple sentimiento. En este caso, en términos espirituales, el gozo no es el resultado de un suceso, sino más bien el resultado de la presencia de una persona que es Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? En términos humanos, el gozo es la respuesta a un suceso. En términos espirituales, el gozo es la respuesta a una persona que es Dios. Y claro, los sucesos cambian, los sucesos no todos son favorables, pero la presencia de Dios es una realidad permanente, incambiable, inmutable en nuestra vida. Y en los versículos siguientes, en este contexto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, en los siguientes versículos el apóstol Pablo nos habla acerca de algunas cosas que nosotros debemos cuidar o tener en cuenta para salvaguardar ese gozo de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos estar siempre alegres? Bueno, el apóstol Pablo nos marca unas pautas muy importantes, muy interesantes, aspectos que debemos cuidar, aspectos que si nosotros no tenemos en cuenta, que si nosotros simplemente los descuidamos, los desatendemos, pues van a dar paso al desánimo y a la tristeza. Una tristeza que en muchos casos se vuelve crónica, una tristeza que se instala en el alma y en el corazón, que empieza a echar raíces, que empieza a determinar la manera como vemos la vida, la manera como nos relacionamos con otros, incluso la forma en que nosotros vemos a Dios. Cuando no cuidamos estas cosas de las cuales nos habla el apóstol Pablo, lo más natural es que ese gozo se pierda, se esfume. Lo más natural es que la tristeza se vuelva crónica. De esto habla el sabio Salomón. Él dice que un corazón que está alegre es un buen remedio, pero que cuando el espíritu está triste, dice Salomón, se van secando los huesos. La tristeza va carcomiendo el alma. Por eso tenemos que cuidar las cosas de las cuales nos habla el apóstol Pablo para guardar también este gozo que debe ser permanente en nuestra vida. Porque en este caso el gozo no es la respuesta a un suceso, sino la respuesta a una persona, la presencia de una persona que es Dios con nosotros. Y lo primero que tenemos que cuidar, de lo cual vamos a hablar en esta mañana, lo primero que tenemos que cuidar es la oración. Quiero que miremos lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 5:17. También algo muy concreto dice aquí Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice el apóstol Pablo, nunca dejen de orar. O la versión Reina Valera dice, orad sin cesar. No dejen de orar en ningún momento. ¿Quieren guardar ese gozo? ¿Quieren preservar esa alegría? No dejen de orar. Cuando el Señor Jesús se refirió a la oración, se refirió a ella como una necesidad. Nosotros cuando vemos la vida del Señor Jesús, vemos que para Él la oración no era algo esporádico, no era algo
puntual, sino que era algo que él solía hacer, era un hábito, era algo permanente, era algo imprescindible, insustituible, algo que ocurría en su vida de manera constante. A Jesús lo vemos orando cuando tenía que tomar decisiones importantes, a Jesús lo vemos orando en los momentos críticos, cuando recibía malas noticias, a Jesús lo vemos orando cuando su alma estaba llena de angustia, a Jesús lo vemos orando todo el tiempo. La oración es algo que debe ocurrir de forma constante, que debe hacerse de manera continua. Con mucha frecuencia, hablando de la oración, que es este primer punto que debemos cuidar para cuidar también el gozo. Hablando de la oración, a veces nosotros encontramos a muchos creyentes que suelen orar, pero lo hacen de manera esporádica. Lo hacen cada tanto tiempo, específicamente en los momentos críticos, en los momentos difíciles, cuando las circunstancias apremian. Allí la mayoría de los creyentes se acuerdan de la oración, pero luego, cuando la marea baja, cuando las situaciones se normalizan, pues vuelven nuevamente a bajar la guardia, a descuidar la oración. Pensamos en la oración como el último recurso. Pensamos en la oración como una medida de emergencia, como una medida desesperada, pero no algo que cultivamos permanentemente, no algo que ocurre constantemente en nuestra vida. El sabio Salomón decía que hay un tiempo para todo, ¿lo recuerdan? Hay un tiempo para nacer, para morir, hay un tiempo para reír, para llorar, hay un tiempo para todo, decía el sabio Salomón. Pero cuando hablamos de la oración es para todo tiempo. No es que haya un tiempo para orar y otro tiempo para hacer otra cosa distinta. No, la oración es para todo tiempo. Cuando reímos, debemos orar. Cuando lloramos, debemos orar. Cuando es tiempo de sembrar, oramos. Y cuando es tiempo de recoger, oramos también. Hay un tiempo para todo, pero la oración es para todo tiempo. En cada momento, en cada circunstancia, en cada etapa de la vida, siempre debemos orar y, como dice aquí el apóstol Pablo, no dejar de hacerlo. Porque muchas veces la tristeza va ganando terreno en la mente y en el alma y se va volviendo una situación crítica, crónica, porque descuidamos la oración indudablemente. ¿Y cuáles podrían ser esas razones que nos llevan a nosotros a cesar en la oración? Por una parte, podríamos pensar en el cansancio. ¿Recuerdan cuando Jesús invitó a sus discípulos a velar y a orar? Pero dice la Biblia que los ojos de ellos estaban cargados de sueño, ellos estaban fatigados, cansados. A veces el cansancio se convierte en un impedimento que nos lleva a cesar de orar. Por eso, hablando de este punto, deberíamos cuidar muy bien la administración de nuestro tiempo y también deberíamos cuidar muy bien nuestro descanso, nuestras horas de sueño, la higiene de nuestro sueño. Porque a veces tenemos la mejor disposición para orar, pero el cansancio sencillamente no nos lo permite. A veces también caemos en el error de orar de una manera muy superficial y nuestras oraciones se convierten en libretos desgastados, repetitivos, en oraciones que únicamente van de labios para afuera, pero que no brotan de un corazón genuino. A veces nuestras oraciones se parecen más a un rezo que una oración auténtica que brota desde el corazón. A veces también la oración se interrumpe por los pecados que nosotros no confesamos.
E incluso también muchas veces cesa la oración en nuestra vida cuando falta también la palabra de Dios. Porque ocurre que la oración se va nutriendo de la palabra de Dios. La oración se va haciendo más robusta a partir de la palabra de Dios. La palabra de Dios y la oración siempre van de la mano. Otras veces ocurre que vamos menguando en la oración por la pobre visión que tenemos de Dios, por la falta de fe, por la ansiedad también, por la impaciencia, entre muchas otras cosas que hacen que nuestra oración cese, cesamos de orar. Y tenemos que tener presente que no solamente estamos llamados a orar, sino a no dejar de hacerlo, a orar sin cesar. La oración es una fuente de alegría, es una fuente de regocijo, porque en la presencia de Dios está la plenitud del gozo y delicias a su diestra para siempre, como dice el salmista. Si queremos conservar la alegría de la cual nos habla Pablo, esa alegría que no debe depender de sucesos, sino de la presencia de Dios con nosotros, no podemos dejar de orar. Miren lo que decía el Señor Jesús. Vamos a Lucas 18:1. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios, Lucas 18:1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ustedes pueden ahí en sus casas leer lo que sigue y mirar la parábola. Pero aquí Jesús les habla de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Vamos a leer este versículo con mucha inteligencia. La necesidad que plantea aquí Jesús no es la necesidad de orar. No, es incorrecto eso. La necesidad no es orar. No. Vamos a leer este versículo bien, con inteligencia, con entendimiento. La necesidad es orar siempre. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? No es orar a secas. No necesitamos orar. No, necesitamos orar siempre y no desmayar. ¿Se dan cuenta que hay una enorme diferencia? Orar de orar, pues si se trata de orar, muchos creyentes oran cada 8 días, cada que digamos, aparece una situación difícil, claro. Pero es que el desafío no es orar siempre, no esporádicamente, no cuando llegan necesidades apremiantes, no cuando ya no hay nada que hacer, no, orar siempre. La oración constante es nuestra necesidad. Pero aquí también el Señor Jesús nos habla de un gran desafío que se nos presenta en el camino. Y es que puede llegar el momento en que desmayemos. Dice, orar siempre y no desmayar. A veces el corazón desfallece, a veces el corazón desmaya y perdemos entonces el ánimo para orar. Ya no le encontramos un sentido a la oración. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿yo para qué oro? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Eso qué va a cambiar? Allí el alma desmaya, desfallece frente a los obstáculos, frente a los gigantes. Aquí no hablamos únicamente de un cansancio físico, aquí hablamos de un cansancio del corazón, una fe que está cansada, que ya no encuentra fuerza para perseverar como debería hacerlo. Es un desánimo, es una falta de empuje, es un corazón que va marchitándose. A veces en términos físicos, en lo que tiene que ver con el cuerpo, muchas veces las personas desmayan o se desmayan por falta de hidratación. Necesitamos hidratarnos de la presencia de Dios para no desfallecer. A veces hay personas que se desmayan también en términos del cuerpo por la angustia. La angustia es tan grande que se desvanecen. También le pasa lo mismo al alma y al corazón, a la fe,
A veces desfallecemos o desmayamos por las angustias que enfrentamos. Y a veces también, hablando del cuerpo, una persona puede desmayar por problemas cardíacos. Y a veces también nosotros desmayamos en la oración porque el corazón se va endureciendo, porque el corazón se va engrosando. ¿Por qué desmaya un corazón? Vamos a mencionar por lo menos tres cosas. En primer lugar, un corazón desmaya por el sufrimiento, por las contradicciones de la vida, por la hostilidad del ambiente, especialmente cuando nuestra mirada se desvía del Señor, cuando comenzamos a ver más, a concentrarnos más en las circunstancias y perdemos de vista al autor y al consumador de nuestra fe. Es muy fácil, como le ocurrió a Pedro cuando intentó andar sobre el mar, que nos concentremos en las olas, en la tempestad, en la lluvia, en los truenos y que dejemos de mirar al Señor que tenemos delante. Pero también, en segundo lugar, un corazón desmaya por los tiempos de espera. A veces el tiempo que pasa indudablemente hace mella en el corazón. Y entonces puede ser que empecemos a orar con mucho ánimo, pero vamos viendo que el tiempo pasa y nada ocurre y el corazón dice, ah, ya qué cuento de orar, ya no sigamos orando más, abandonemos más bien, ¿sí? Llega la idea de que no vale la pena, de que lo que estamos sembrando, pues no tiene ningún efecto, no tiene ningún resultado. Y por esos tiempos de espera también terminamos desmayando. Necesitamos aprender a ser pacientes, a esperar el tiempo de Dios, a saber que nuestras oraciones no son en vano, ninguna de ellas, ninguna de ellas. Y finalmente, el corazón también puede desfallecer por el miedo, por el temor, un temor que aparece cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de atender la palabra de Dios y nos vamos llenando de imposibilidades, de incredulidad o de angustia. Estén siempre alegres, decía Pablo. ¿Cómo estar siempre alegres? Es que nuestra alegría no depende de sucesos, sino de la presencia de Dios con nosotros. Pero un primer elemento, el primero de varios que vamos a mencionar en las próximas semanas, un primer elemento que debemos cuidar es la oración. No podemos renunciar a orar, no podemos darle espacio al desánimo, no podemos dejar de perseverar, porque allí vamos a encontrar esa alegría de la cual habla Pablo. Hoy es un tiempo para que nos reconciliemos con la oración. No sé cómo evalúa usted su vida de oración en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, pero hoy Dios nos desafía a orar sin pausa, sin pretextos, a orar sin cesar, a orar todo el tiempo sin desmayar. No permitamos que nada estorbe nuestra vida de oración, porque allí vamos a encontrar una fuente de gozo y de alegría, de ese gozo que nos da fuerza, que nos levanta. Y pensando en esto, precisamente quiero invitarles a que lo pongamos en práctica y oremos en esta mañana y nos acerquemos al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, hoy te damos muchas gracias en esta mañana al comenzar este día. Hoy atendemos esta invitación que nos estás haciendo de estar siempre alegres en todo momento, sabiendo, Señor, que nuestro gozo no depende de sucesos, de situaciones, de circunstancias. Nuestro gozo depende de tu presencia en nosotros, esa presencia que está todo el tiempo, que no se aparta, esa presencia que es constante, que es eterna, de la cual somos templos, de la cual somos morada aquí en la tierra. Hoy pídale a Dios y dígale: Señor, llévate la tristeza, el desánimo, llévate de mi corazón la
depresión, llévate de mi vida, de mi mente, de mi alma, Señor, todo sentimiento de desánimo, de decaimiento, esa tristeza que se ha vuelto crónica, Señor, y que se ha instalado en el alma. Hoy te rogamos que nos permitas experimentar la plenitud del gozo que está en tu presencia y las delicias que están a tu diestra, Señor. Y permítenos retomar nuestra vida de oración. Que nuestras oraciones no sean oraciones superficiales, livianas. Que nuestras oraciones, Señor, no estén cargadas simplemente de religiosidad, sino que estén llenas de tu palabra, de tus promesas. Que podamos volver a poner nuestra mirada en ti y confesar y apartarnos de cualquier pecado que nos haya estorbado en la vida de oración, Señor. Hoy entendemos lo que tú nos dices, Jesús. Necesitamos no solamente orar, necesitamos orar siempre y no desmayar. Ayúdanos a perseverar más allá de los sufrimientos, de los tiempos de espera, del temor, que no perdamos la mirada de ti, Señor, y que te busquemos permanentemente. Necesitamos aprender a velar y a orar en todo momento, Señor. Y si hay cansancio, si hay desánimo, si hemos perdido la motivación para orar, hoy vuelve a despertar en nosotros un espíritu de oración y permítenos entender, Señor, que la oración es el momento donde venimos a ese cara a cara contigo. No simplemente, Señor, para decirte lo que tienes que hacer, sino para echar sobre ti nuestras cargas y nuestras ansiedades y recibir de ti la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pues desde aquí bendigo estas vidas, bendigo estos corazones y te ruego que sigas despertando en nosotros un deseo genuino de orar más y más cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, nuevamente un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos y recuerden, los esperamos en el tiempo de intercesión al mediodía y en nuestros tiempos de alabanza. Y por supuesto, esta semana en nuestras reuniones ministeriales y el sábado en nuestra reunión familiar. Dios les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.